Hoy nos metemos de lleno a explorar el pentecostalismo, un fenómeno, que realmente ha reconfigurado el cristianismo global en, poco más de un siglo. Sí, totalmente. Tenemos fuentes históricas, análisis teológicos. La idea es entender bien de dónde viene, qué cree, por qué es tan distintivo, ¿no? Exacto. Y cómo creció tanto, claro. Y los debates que genera, que no son pocos. Queremos que al final de esta charla quede un panorama, digamos, claro y útil para quien nos escucha. Y para empezar con algo que impacta, se habla de más de 600 millones de personas que se identifican como pentecostales o carismáticas. Impresionante. Es una cifra enorme. Más de 1 de cada 4 cristianos en el mundo. Y pensar que esto explotó principalmente en el siglo XX es asombroso. Sí. Es un crecimiento exponencial. ¿Cuál es el punto de partida para entender algo tan diverso, tan extendido? Definitivamente. Creo que lo primero es reconocer su complejidad. Desde el inicio. Ajá. Porque aunque mucha gente piensa en un solo lugar o evento como la calle Azusa, la verdad es que sus raíces son bastante más enredadas. Y más antiguas. No nació de la nada, digamos. Claro, la calle Azusa en Los Ángeles, 1906, siempre sale a relucir esa fecha, ese lugar. ¿Es realmente el kilómetro cero? Es un hito fundamental, sin duda. El avivamiento de la calle Azusa, liderado por William J. Seymour, un predicador afroamericano con influencias del movimiento de santidad, fue un catalizador. Pero no el único. No es toda la historia. Ya había otros avivamientos ocurriendo. Y si miras hacia atrás, al siglo XIX, encuentras ingredientes clave. El fervor del metodismo. Ciertas ramas del movimiento de santidad. El pietismo. También un énfasis creciente en la sanidad divina. O sea, ya había como un caldo de cultivo. Exacto. Y ojo, la idea de un culto muy emotivo, hasta extático, no era nueva en Estados Unidos. Los grandes despertares, ¿te acordás? Desde el siglo XVIII. Sí, con metodistas, bautistas. Claro, ya tenían expresiones religiosas muy intensas. Lo de Azusa fue como subirle el volumen a elementos que ya estaban flotando en el ambiente religioso de la época. Mencionaste a Seymour y el movimiento de santidad. ¿Quién le enseñó o influyó directamente? ¿Se sabe? Sí, su maestro fue Charles Fox Parham. A veces le dicen el padrino del pentecostalismo. Ah, Parham. Parham ya andaba en avivamientos. Y algo distintivo es que ministraba a gente pobre, a grupos muy diversos, incluyendo afroamericanos y mexicoamericanos en Texas. Interesante. Pero hay que decir también, y eso es importante, que Parham tenía ideas raciales muy problemáticas. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Creía que los blancos fueron creados aparte, cosas así. Ideas inaceptables hoy, claro. Complicado. Sí, pero teológicamente su aporte crucial fue otro. Él conectó de forma muy específica el hablar en lenguas, la glosolalia, que se menciona en Hechos, Ajá. con el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo vio como algo diferente y, sobre todo, posterior a la salvación. Espera, ¿cómo que posterior? ¿No se supone que el Espíritu Santo viene cuando uno cree en Cristo? Exacto. Esa era y es la visión más tradicional. El Espíritu se recibe en la conversión. Parham introduce una separación. A ver. Una cosa es ser salvado por Cristo y otra, recibir después un bautismo del Espíritu para ser empoderado para el servicio, para la misión. ¿Y la prueba de ese segundo bautismo? La prueba inicial, según él, era hablar en lenguas. Esa idea de separar la salvación, que es obra de Cristo, del empoderamiento, obra del Espíritu, ha sido un eje central y a la vez un punto de debate constante en toda la historia pentecostal. Entiendo. Volviendo a Azusa Street entonces, ¿cómo fue que prendió la mecha allí? ¿Qué pasó exactamente? Seymour llega a Los Ángeles en 1906, invitado a predicar, pero sus ideas generan rechazo al principio. Imagínate que hasta le prohibieron entrar a una iglesia. ¿En serio? Sí. Así que las reuniones empezaron en una casa particular y luego se mudaron a un edificio medio abandonado en la calle Azusa. Y lo que pasó ahí entre 1906 y más o menos 1915 se volvió noticia nacional. Una sensación. ¡Wow! Y aquí hay algo realmente radical para la época, Estamos hablando del apogeo de las leyes Jim Crow, de segregación racial. Claro. La integración. Seymour, siendo afroamericano, lideraba una congregación multirracial,
Blancos, negros, latinos, todos juntos adorando. Increíble para ese contexto. Totalmente. De hecho, muchas de las críticas feroces de la prensa no eran tanto por la teología, sino por el escándalo racista de ver a un negro tuerto, Seymour había perdido un ojo por viruela, dirigiendo a blancos. ¡Qué fuerte! Eso ya marca una diferencia importante desde el inicio. Ahora, entiendo que este movimiento no se quedó ahí, estancado. Se habla de olas para describir su evolución, ¿verdad? Aunque bueno, hay que recordar que el pentecostalismo es súper diverso, ¿eh? Estas olas no son categorías perfectas, ni representan una única denominación. Son más bien tendencias generales. Ok, ¿cuál sería la primera? La primera ola es el pentecostalismo clásico, digamos a principios del siglo XX. Aquí el foco está puesto en el libro de los Hechos, pero no solo como un relato histórico, sino como un manual a seguir. Como un modelo prescriptivo, decís. Exacto. Vienen del evangelicalismo, del movimiento de santidad, a veces con normas muy estrictas sobre vestimenta, maquillaje, esas cosas, y con un anhelo muy fuerte de recuperar los milagros, el poder de los apóstoles. Y fue un movimiento que, como decías de Azusa, empezó siendo muy interracial y llegando a gente pobre, a menudo sin mucha educación formal. Exacto. De aquí surgen denominaciones que hoy son muy conocidas. Las Asambleas de Dios, que se fundan en 1914, la Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular en 1923, entre otras. ¿Y las iglesias más establecidas cómo reaccionaron? Al principio mal, con mucho recelo. Los rechazaban bastante. Los veían como algo raro, muy emocional. Ajá, aquí es donde la historia se pone fascinante. ¿Cómo pasa de ser un movimiento en los márgenes a meterse dentro de las iglesias tradicionales? Eso nos lleva a la segunda ola, imagino. Correcto. La segunda ola es el movimiento de renovación carismática. Toma fuerza en los años 60 y 70. ¿Y cuál es el giro clave ahí? El giro clave es que experiencias tipo pentecostal, los dones espirituales como lenguas, profecía, un culto más expresivo, más corporal, empiezan a brotar dentro de las denominaciones históricas. ¿Dentro? ¿Cómo cuáles? O sea, gente que no se iba de su iglesia de siempre. Exacto. Sino que incorporaba estas nuevas experiencias a su fe tradicional. Justamente. Por eso se les llama carismáticos. Adoptan estas creencias y prácticas sin dejar su identidad episcopal o católica. Es como un aditivo, digamos, a su fe. ¡Qué interesante! ¿Y eran diferentes a los de la primera ola? En general, sí. Estéticamente, a menudo no se distinguían mucho de otros miembros de sus iglesias. Solían ser blancos, educados, de clase media o alta, sin esa conexión visible con la cultura más estricta del movimiento de santidad, que a veces tenía la primera ola. ¿Hubo eventos importantes en esta segunda ola? Sí, claro. Se habla mucho de un avivamiento en una iglesia episcopal en Van Nuys, California, en 1960, y las conferencias católicas pentecostales que empezaron por allá en 1968 y crecieron exponencialmente. Para mediados de los 70s ya se calculaban unos 10 millones de cristianos con estas características solo en Estados Unidos. ¡10 millones! Es muchísimo. ¿Y la tercera ola? Porque mucho de lo que se asocia hoy con este tipo de cristianismo parece encajar ahí, ¿no? El televangelismo, las megaiglesias. Sí, la tercera ola, a veces llamada neocarismática o movimiento de señales y prodigios, arranca en los 80 y llega hasta hoy. ¿Qué la caracteriza? A menudo son iglesias independientes, aunque claro, beben de las olas anteriores. Se mencionan movimientos como Vineyard o Calvary Chapel como ejemplos influyentes. Aquí el énfasis en las señales milagrosas constantes se vuelve más fuerte, casi como una marca necesaria de un cristiano o iglesia auténtica. Hay como un cambio, ¿viste? De ver los dones como una manifestación del avivamiento, a verlos casi como un requisito para demostrar que sos un cristiano lleno del Espíritu. Entiendo, un cambio de énfasis. Sí. Hay un foco mayor en experiencias intensas, profecías, a veces muy centradas en el fin de los tiempos, y es la era del auge del televangelismo, como bien decías. Ajá. Ojo, es importante ser cautos y no juzgar toda la ola por los escándalos o excesos que también han existido, porque los hubo. Pero sí es una corriente muy moderna, a veces con mucha producción visual, muy mediática y con un alcance global tremendo gracias a eso. Y hay una cuarta ola. Mencionarte algo al pasar. Bueno, algunos historiadores y observadores hablan ya de una posible cuarta ola emergente. Se nota como un deseo creciente dentro de estos círculos por mayor credibilidad intelectual. Ah, sí. Sí, por profundidad teológica, por hacer trabajo académico serio.
como una búsqueda de madurez que integre cabeza y corazón, ¿entendés? Pero todavía es algo que se está definiendo, es un debate abierto. Ok, hemos visto la historia, las olas, bastante complejo, pero más allá de las diferencias entre olas y denominaciones, ¿cuáles son esas ideas centrales, ese núcleo que conecta este movimiento tan diverso? El Espíritu Santo es la clave, obviamente. Sin duda, la creencia en el Espíritu Santo como una persona divina activa hoy es fundamental. Pero lo distintivo, lo que realmente los diferencia, es ese énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que hablamos con Parham. Exacto. Como decíamos, lo ven como una experiencia distinta y posterior a la salvación. A veces la llaman la segunda bendición. ¿Y se basa en qué ideas teológicas? Se apoya en la idea de que la regeneración, cuando naces de nuevo, y este bautismo son separables, y que uno ocurre después del otro, lo que llaman subsecuencia, ya sea lógicamente o temporalmente. ¿Y el propósito de esa segunda experiencia cuál sería? ¿Para qué sirve? Principalmente, el empoderamiento, para el servicio, para la misión evangelizadora, como se lee en Hechos 1, versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ah, claro. Y esto implica teológicamente que puede haber cristianos genuinos, salvados, regenerados, que no hayan tenido esta experiencia específica de bautismo en el Espíritu. Entiendo. Algunos grupos incluso añaden la santificación como una tercera etapa diferenciada, ¿no? Sí, algunos sí, complejizando aún más el modelo. Y claro, no podemos hablar de esto sin mencionar el famoso hablar en lenguas, la glosolalia. Exacto. Clásicamente, al menos en la primera ola, se consideró la evidencia inicial, la prueba física, digamos, de haber recibido ese bautismo en el Espíritu. ¿Y qué forma toma? ¿Son idiomas reales? Puede ser. Se habla de idiomas conocidos pero no aprendidos por la persona, o lenguas que se consideran angelicales, o a veces mensajes en código, digamos. ¿Y para qué se usa? Para alabar a Dios, para orar, para expresar gratitud, para hablar misterios divinos. Y también, si alguien lo interpreta públicamente, para comunicar mensajes proféticos a la congregación. Ahora, una pregunta. ¿Todos los pentecostales hoy día creen que hay que hablar en lenguas sí o sí para tener ese bautismo? Buena pregunta. No necesariamente. Hay que aclarar eso. No todos los pentecostales contemporáneos insisten en que las lenguas sean la única o necesaria prueba. De hecho, hay muchísimos adherentes que se identifican como pentecostales o carismáticos y nunca han hablado en lenguas. Ah, bien. Y también existió una idea temprana, sobre todo en el ámbito misionero, de las lenguas misioneras. La creencia de que el Espíritu te daría el idioma exacto para predicarle a un grupo étnico específico al que ibas a evangelizar. Aunque eso después se vio que no funcionaba tan así. Entiendo. Además de las lenguas, ¿qué otros dones espirituales o carismas son importantes para ellos? Aquí entra un concepto teológico clave, el continuacionismo. Continuacionismo. Es la creencia de que todos los dones espirituales que menciona el Nuevo Testamento, absolutamente todos, siguen activos y vigentes hoy. No se detuvieron en el pasado. Incluyendo los más... Espectaculares. Exacto, incluyendo los dones que a veces se llaman de señal o milagrosos, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, hacer milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, y a veces se incluye el exorcismo o la liberación. Y esto choca con otras visiones. Sí, claro. Choca frontalmente con la visión cesacionista, que es más común en otras ramas del protestantismo, que sostiene que estos dones más espectaculares cesaron con la muerte de los apóstoles o al cerrarse el canon bíblico. Y un punto clave que mencionabas antes, sobre la democratización. Exacto. Un punto clave aquí es que estos dones no son solo para pastores o líderes ordenados, son para todos los creyentes. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, cualquiera puede recibirlos y usarlos. ¿Y eso debe haber sido revolucionario? Totalmente. Genera una especie de democratización de los dones, que a veces desafía las jerarquías tradicionales de la Iglesia y la distinción tan marcada entre clero y laicos. Me pregunto cómo habrá impactado eso en las estructuras de liderazgo más rígidas, cuando llegó el movimiento carismático en la segunda ola. ¿Debió generar tensiones? Seguro que sí. Esa democratización debe haber sido un motor importante para su expansión, me imagino. ¿Y todo esto cómo se vive en el día a día? ¿Cómo describirías la experiencia pentecostal? Se suele describir como una fe muy experiencial, muy sentida.
Más allá de la doctrina de las 2 etapas, salvación y bautismo en el Espíritu, se habla mucho de sentir la presencia de Dios de forma poderosa, casi tangible. Una conexión más directa. Algo así, una sensación de intimidad con Dios, de gozo al orar, de gratitud profunda, de sentir la guía directa de Dios en la vida cotidiana. ¿Y el empoderamiento que mencionabas? Claro, el empoderamiento de todos a través de los dones a menudo se traduce en estilos de liderazgo menos formales, menos profesionalizados, más participativos. ¿Y el culto? Suele ser lo más visible desde afuera. Sí, el culto, claro, suele ser muy vibrante y espontáneo. Mucho canto, a veces muy emotivo, palmas, levantar las manos, a veces danza, como una expresión física, corporal, de amor y entrega a Dios. La adoración juntos, en comunidad, es un espacio central de unidad y de encuentro con lo divino. Mencionaste la misión varias veces. Su enfoque en la misión tiene algo particular. Sí, se caracteriza por una urgencia muy marcada. Hay un sentido fuerte de sentirse impulsados y empoderados por el Espíritu para evangelizar, para plantar iglesias, para llegar a los que no han oído el mensaje cristiano. Y eso explica en parte su crecimiento. Sin duda, gran parte del crecimiento del cristianismo en nuevas regiones del mundo, en el llamado Sur de Oval, se debe a este impulso misionero pentecostal. Y muy ligado a esto están los ministerios de sanidad y liberación. ¿Liberación? ¿Liberación de qué? Bueno, basándose en el modelo de Jesús en los evangelios, como por ejemplo en Lucas capítulo 9, creen que la enfermedad y el sufrimiento a veces pueden ser resultado del pecado o incluso de actividad demoníaca. Ajá, entonces, buscan no solo predicar el evangelio, sino también orar por los enfermos para que sanen y, en algunos casos, practicar la expulsión de demonios o liberación. Es una forma de confrontar lo que ven como las 3 grandes barreras para el reino de Dios: el pecado, la enfermedad y el poder de Satanás. Es un enfoque bastante integral, digamos. Ya mencionamos las cifras al principio. Más de 600 millones, presencia global impresionante, en miles de grupos lingüísticos y una diversidad interna enorme, desde grupos muy conservadores, casi ascéticos, hasta megaiglesias muy modernas enfocadas en la prosperidad. Exacto. Es notable cómo explotó globalmente, sobre todo en África poscolonial, en América Latina, justo cuando Europa se secularizaba más y más. Un contraste muy fuerte, sí. También mencionaste antes su rol pionero en ordenar mujeres en algunos grupos y su diversidad racial inicial, al menos en Azusa. Ese contraste entre orígenes humildes, marginales a veces, y la escala global actual es algo para reflexionar mucho. Definitivamente. Esa trayectoria de los márgenes al centro y esa increíble capacidad de adaptarse y resonar en culturas tan distintas, bueno, es uno de los aspectos más estudiados y debatidos del pentecostalismo. ¿Por qué pegó tanto en tantos lados? Buena pregunta. Ahora, como cualquier movimiento masivo y tan diverso, no todo es color de rosa, ¿verdad? También hay críticas y preocupaciones legítimas. ¿Cuáles son algunas de las principales que se suelen señalar, ya sea desde otras corrientes teológicas o por observadores externos? Sí, y es fundamental abordar esto con equilibrio, presentar las preocupaciones como puntos de debate que otros han planteado, sin tomar partido nosotros, claro. Por supuesto. Una preocupación recurrente es la idea de un cristianismo de 2 niveles. O sea, la noción, a veces implícita, a veces explícita, de que quienes han sido bautizados en el Espíritu y hablan en lenguas son de alguna manera cristianos de primera categoría. ¿Como más espirituales o completos? Exacto. Más espirituales o más completos que los demás. Los críticos señalan que esto puede generar divisiones, algo parecido al faccionalismo que Pablo criticaba duramente en la iglesia de Corinto, puede confundir a otros creyentes y dar una falsa sensación de estar por encima de las luchas y debilidades comunes de la vida cristiana, como si ya no tuvieran problemas. Entiendo el riesgo de elitismo espiritual. ¿Qué más? Otra preocupación importante es la prioridad que a veces se le da a la experiencia directa y subjetiva sobre los medios de gracia más tradicionales y objetivos. ¿A qué te refieres con medios de gracia tradicionales? Bueno, la escritura, la predicación fiel de la palabra, los sacramentos, bautismo, Santa Cena, la comunidad de la iglesia, el consejo de líderes maduros. El riesgo, según los críticos, es valorar una profecía personal, un sueño, una palabra de ciencia por encima de la enseñanza bíblica clara o incluso por encima de la sabiduría práctica,
como buscar atención médica cuando se está enfermo. Claro, el riesgo de subjetivismo extremo. Exactamente. Se citan casos donde supuestos mensajes divinos contradicen la Biblia o llevan a la gente a tomar decisiones imprudentes. Se recuerda que tradicionalmente se entiende que Dios obra normalmente a través de medios establecidos, su palabra revelada, la obra de Cristo, la guía del Espíritu a través de la comunidad y la razón iluminada por la fe. Tiene sentido buscar un equilibrio ahí, no despreciar la experiencia, pero tampoco ponerla por encima de todo lo demás. Exacto. Y muy relacionado con eso está la crítica de un enfoque a veces excesivo en lo espectacular, en lo sensacional. En los milagros y dones más llamativos. Sí, un enfoque desmedido en lenguas, profecías impactantes, sanidades milagrosas, podría, según esta visión crítica, dejar en segundo plano la obra más cotidiana, más callada, pero igualmente importante del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cómo cuál? Como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, en las cosas mundanas de todos los días. O la llenura del Espíritu para vivir sabiamente, para relacionarnos bien, como se describe en Efesios 5 o Gálatas 5. Se reconoce que Dios puede actuar de forma extraordinaria, claro que sí, pero se cuestiona si ese debe ser siempre el foco principal o la medida de la espiritualidad. Entiendo. También se mencionan a veces asociaciones con grupos considerados problemáticos o incluso heréticos. Sí, y aquí es crucial decir, de entrada, que los pentecostales y carismáticos más responsables y bíblicos también denuncian a estos grupos y se desmarcan de ellos. No hay que meter a todos en la misma bolsa. Ok, importante aclaración. ¿Pero qué grupos generan preocupación? Bueno, se menciona, por ejemplo, el pentecostalismo unicitario, también llamado solo Jesús, oneness, que niega la doctrina histórica de la Trinidad y enseña una forma de modalismo. O sea que Padre, Hijo y Espíritu no son personas distintas, sino solo modos o manifestaciones de un único Dios. El llamado Evangelio de la Prosperidad, que enseña básicamente que la voluntad de Dios es que todos sus seguidores fieles sean sanos físicamente, ricos materialmente y exitosos en este mundo. ¿La idea de pactar con Dios para obtener bendiciones materiales? Algo así. También el movimiento de la palabra de fe, Word of Faith, muy relacionado con el anterior, que afirma que las palabras humanas, dichas con fe, tienen un poder casi mágico para crear la realidad que declaran, como si pudiéramos decretar cosas y obligar a Dios a cumplirlas. Suena complicado teológicamente. Lo es. Y a veces se critican enseñanzas específicas de líderes o iglesias muy influyentes. Por ejemplo, se ha acusado a Bill Johnson y la iglesia Bethel de supuestamente negar la soberanía de Dios sobre el mal o de afirmar que todo cristiano lleno del Espíritu